Por cierto, no me importa hablar sin teleprompter ya que no funciona. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, pase lo que pase. Y en general, hablaré desde mi propia perspectiva. Y diré que quien sea que esté manejando este teleprompter tiene serios problemas. Gracias. Hola, señora primera. Señora Primera Dama, muchas gracias por reunirse aquí hoy. Señora Presidenta, señor Secretario General, Primera Dama de los Estados Unidos, así como mis delegados, embajadores, líderes de los países del mundo. Han pasado 6 años desde la última vez que hablé en el salón de la Asamblea General y me dirigí a un mundo que prosperaba, un mundo en paz. Desde entonces, el arma de la guerra ha destruido la paz en 2 continentes. La era de tranquilidad y estabilidad ha dado paso a una de las mayores crisis de nuestra época. Y en los Estados Unidos hubo 4 años de anarquía, debilidad y radicalismo. Durante la última administración que llevó a nuestro país a una serie de catástrofes, hace un año nuestro país estaba en medio de enormes problemas, se enfrentaba a enormes dificultades. Pero ahora mi administración ha logrado que seamos uno de los países más poderosos del mundo. Ningún otro país puede compararse con nosotros. La bendición de América es una economía fuerte, fronteras seguras, un ejército poderoso, amistades confiables y un espíritu inquebrantable. Nada igual existe en el mundo, esta es la verdadera era dorada de América. Estamos revirtiendo rápidamente los problemas económicos que heredamos de la administración anterior, incluyendo el aumento de precios, el ritmo récord de crecimiento de la inflación, algo de lo que antes nunca habíamos oído hablar ni podíamos imaginar. El crecimiento, el precio de la gasolina bajó, esos precios mismos bajaron, el costo de las hipotecas también bajó, logramos controlar la inflación. El único problema que todavía existe son los precios bursátiles, que siguen subiendo. Han aumentado varias veces en los últimos años. La producción está creciendo, literalmente está prosperando. Como ya dije, las bolsas se sienten mejor que nunca. Y todos, por cierto, ustedes se benefician de esto, prácticamente todos aprovechan estas ventajas. Y lo que es importante, los salarios de los trabajadores están creciendo al ritmo más alto en casi 60 años. Ese es el punto. Eso es lo más importante, ¿no es así? En los 4 años que le correspondieron al presidente Biden tuvimos menos de $1 billón en nuevas inversiones en los Estados Unidos. En solo 8 meses desde que llegué al poder aseguramos compromisos y ya el desembolso de fondos por un monto de $17 billones. En 4 años fue menos de $1 billón, pero en solo 8 meses ya superan los $17 billones en funcionamiento. Todo esto se está invirtiendo en los Estados Unidos y ahora ese dinero proviene de todas las regiones del mundo. Hicimos los recortes de impuestos más grandes en la historia de Estados Unidos, la mayor reducción de la burocracia y regulaciones en la historia de los Estados Unidos. Ahora tenemos uno de los mejores países para emprender y hacer negocios. Muchas personas en esta sala, de hecho, están invirtiendo en América y parece que son excelentes inversiones, ¿no es así? Durante este periodo de 8 meses. Pero el primer mandato... Yo creé la economía más grande del mundo, tenemos la mejor economía, nunca ha habido ni hay una mejor. Y ahora estoy haciendo lo mismo, pero esta vez en realidad es aún más grande y mejor. Los indicadores reflejan lo que planeamos y propusimos. Nuestro primer mandato en la frontera sur, repelimos con éxito la invasión a nuestro país. Durante el 4º mes disminuyó el número de extranjeros ilegales que fueron aceptados en nuestro país. Gracias, es igual a 0. Es difícil de creer, pero sin embargo, solo hay que recordar lo que pasó hace un año. Eran millones de personas que entraban a nuestro país de todos los países del mundo, de prisiones, de todos los hospitales. Narcotraficantes llegaban de todo el mundo y entraban a nuestro país. Nosotros teníamos. La administración de Biden tenía una política de fronteras abiertas. Es vergonzoso.
Estas personas cruzaban ilegalmente fronteras de Estados Unidos, pero ahora no sé. Si eso sucede, podrían ir a la cárcel o ser devueltos. O podría ser aún peor, ¿me entienden? Quiero agradecer a Salvador por el exitoso trabajo profesional que realizaron. Al aceptar y enviar a prisión a esos criminales que estaban en nuestro país durante la administración anterior, la cifra se volvió récord. Logramos expulsarlos a todos, no había otra opción. Otros países tampoco tienen opción, ya que están en la misma situación con la migración. Está destruyendo sus países y hay que hacer algo al respecto. En la arena internacional, Estados Unidos vuelve a ser respetado. Nunca antes había sucedido algo así, en tal escala. Solo piensen, hace 2 años, 3 años, 4 años o incluso hace un año, nos ridiculizaban y se burlaban de nosotros mundialmente. En la cumbre de la OTAN en junio, casi todos los miembros se comprometieron formalmente a mi petición a aumentar el gasto en defensa del 2% al 5% del Producto Interno Bruto. Al final, nuestra alianza será aún más fuerte y poderosa. De hecho, en mayo visité Medio Oriente, visité a mis amigos, restablecí nuestra asociación en la región del Golfo Pérsico, restablecí relaciones importantes con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como con otros países. Ahora nuestras relaciones con ellos son más cercanas. Mi administración llevó a cabo negociaciones sobre acuerdos comerciales históricos, incluso con el Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Malasia. Y muchos otros países. También, en un periodo de apenas 7 meses, puse fin a 7 guerras interminables. Decían que eran interminables, que no se podían resolver. Algunos duraron 31 años, 2 conflictos duraron 31 años, otro duró 36 años y otro más, 28 años. Yo puse fin a 7 guerras. En todos los casos, esas guerras se estaban librando y cientos de miles de personas morían, los mataban. Se trata en particular de Camboya y Tailandia, Kosovo, Serbia, Congo y Ruanda. Es una guerra monstruosa y cruel. Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán. Continuará. Sobre estas situaciones, Ningún presidente, ningún ministro, por ejemplo, y por cierto, ningún país jamás han hecho algo parecido, ni siquiera cerca. Y yo logré hacerlo literalmente en 7 meses. Nunca antes había pasado algo así, nunca había sucedido nada parecido. Para mí es un honor hacer esto y lograrlo. Desafortunadamente tuve que encargarme de esto. En lugar de que la Organización de las Naciones Unidas lo hiciera, y desafortunadamente en todos estos casos, la Organización de las Naciones Unidas ni siquiera intentó ayudar de alguna manera. En ninguno de estos casos yo puse fin a 7 guerras, llegué a acuerdos con los líderes de cada uno de estos países. Y ni una sola vez nadie de la Organización de las Naciones Unidas me llamó, ni me ofreció ayuda para al menos lograr que se firmaran estos acuerdos. Todo lo que recibí de la Organización de las Naciones Unidas fue una escalera eléctrica que subía y se detuvo justo a la mitad. La primera dama, si no estuviera en tan excelente forma, se habría caído. Pero, como pueden ver, está en excelente forma. MOVA realmente está en excelente forma. Bueno, y ahora el teleprompter no funcionó al principio. Estas 2 cosas las recibí de la Organización de las Naciones Unidas. Una escalera eléctrica que no funciona y un teleprompter que no funciona. Muchas gracias por eso. Bueno, por cierto, ya funciona, ya lo arreglaron todo, gracias. Ven, todo es posible. Gracias. Principio 5, continuación. Antes no pensaba en eso porque se estaba ocupado salvando a millones de personas, deteniendo esas mismas guerras, pero luego me di cuenta de que la Organización de las Naciones Unidas nunca nos ayudó. De hecho, no lo pensé después, no durante esas negociaciones, que por cierto no fueron nada fáciles. Y así fue. Pero hay que preguntarse, ¿cuál es el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas? La Organización de las Naciones Unidas tiene un potencial enorme. De hecho, siempre lo he dicho, la Organización de las Naciones Unidas tiene un potencial enorme, enorme. Pero ni siquiera lo está aprovechando, ni de cerca, al menos por ahora. Actualmente las palabras pesan más que las acciones.
Por ahora solo son palabras vacías y estas no detienen una guerra. Lo único que permitirá lograrlo es la acción. Ahora, después de que terminé con todas esas guerras, después de que logré el acuerdo de Abraham, que por cierto fue muy importante, y por eso nuestro país ni siquiera recibió elogios. Bueno, no los hubo. ¿Alguien dijo que merecía el Nobel de la Paz por cada uno de estos logros? Desde mi perspectiva, la verdadera recompensa son los hijos e hijas que crecerán con sus mamás y papás, porque millones de personas ahora no serán asesinadas en guerras interminables y sin gloria. No busco recompensa, solo salvar personas. Millones y millones de personas se salvaron porque detuvimos 7 guerras. Estamos trabajando, como bien saben, para seguir desarrollando esto a lo largo de los años. Estatus espiritual y moderno de la astronomía. Prometo que todos ustedes, compañeros de clase de trabajadores esquizofrénicos rusos, decidieron de manera divertida sobre Siberia y surgieron pisos de mármol y terrazas para ustedes. Les di todo lo mejor, paredes decoradas, pero se tomó la decisión de ir en otra dirección. Yo ofrecí esto, pero ofrecí un precio mucho más bajo. Se tomó otra decisión, pero me di cuenta de que simplemente no entendían lo que estaban haciendo. Cuando se trató de la construcción, el concepto mismo de construcción era tan incorrecto, lo que se propuso construir era tan caro y tan incómodo que costaba una fortuna. Y al final, esto es lo que pasa. En esencia, se gastó una enorme cantidad de dinero, de 2 a 4 mil millones de dólares estadounidenses en la construcción. Al final, como prometí, no hubo pisos de mármol. Hasta donde yo sé, si miramos a el edificio, ahí adentro uno puede quedarse atascado en la escalera eléctrica, el trabajo aún no está terminado, todo, la remodelación no está terminada. Y han pasado tantos años, el proyecto fue tan corrupto que el Congreso incluso convocó una audiencia debido al enorme gasto de fondos. Nadie entendía en qué se gastaba ese dinero ni la suma final de 2 a 4 mil millones de dólares frente a 500 millones que yo proponía, pero igual era muy costoso. Desafortunadamente, muchas cosas en la Organización de las Naciones Unidas suceden precisamente de esta manera. O incluso a una escala mucho mayor. Es lamentable ver esto. No está claro si puede desempeñar un papel principal. Hoy he venido a ofrecer amistad y liderazgo de Estados Unidos a este país y a cualquier nación de esta asamblea que quiera unirse y garantizar un mundo más seguro y próspero para todos nosotros. Un mundo que será mucho más feliz, que tendrá un futuro mucho mejor que las perspectivas que tenemos ahora. Debemos dejar atrás los enfoques fallidos y unir esfuerzos para enfrentar las mayores amenazas de la historia. No existe un peligro más grave para nuestro planeta que el tipo de arma más letal jamás creado por el ser humano. Y como saben, Estados Unidos tiene muchas de esas. En mi primer mandato, mi prioridad fue contener esas amenazas y hice todo lo posible. Empezamos con Irán. Mi posición es muy simple. El principal patrocinador de la artillería en todo el mundo no debe poseer el arma más peligrosa. Por eso, poco después de asumir este cargo, llamé al líder supremo y le envié una carta con una oferta generosa. Expresé mi compromiso, disposición a cooperar e intercambiar, lo cual era obligatorio para suspender el programa nuclear de Irán. La respuesta del régimen fue seguir amenazando a los vecinos y a los intereses de Estados Unidos en toda la región. A los hermosos países que están cerca, hoy se encuentran muchos de los excomandantes militares de Irán. Prácticamente todos ellos en realidad ya no están muertos. Hace 3 meses se llevó a cabo la operación Martillo de Medianoche. Bombarderos estadounidenses lanzaron bombas de 30.000 toneladas sobre instalaciones clave de la infraestructura nuclear iraní. Fueron completamente destruidas, todo fue destruido.
Ningún país en la Tierra podría haber hecho lo que hicimos. Ninguno tiene la tecnología para hacerlo. Tenemos las armas más poderosas del mundo. Claro que no queremos usarlas, ¿no? Pero hicimos lo que la gente quería que se ha hecho en 22 años. La capacidad de Irán para enriquecer uranio fue destruida, lo que terminó la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Ambas partes acordaron parar hostilidades. Como saben, yo también he buscado implementar un alto al fuego en Gaza. Debemos estar de acuerdo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hamas ha rechazado varias propuestas razonables de paz. No olvidaremos el 7 de octubre. Y algunos aquí, en esta organización, intentan reconocer unilateralmente al Estado palestino, alimentando solo el conflicto. Pero eso es un regalo demasiado grande para los terroristas de Hamás por su brutalidad. Sería una recompensa para ellos por esas atrocidades monstruosas. Incluyendo el 7 de octubre de 2023, se niegan a liberar a los rehenes, a aceptar el alto al fuego, la propuesta de alto al fuego, en lugar de... Hamás ya ha recibido mucho, ellos ya han tomado mucho, han tomado muchísimo. Pero en lugar de... Eso lo harán quienes quieren la paz. Hay que unirse. Bajo un solo mensaje, liberen a los rehenes ahora mismo, simplemente liberen a los rehenes. Gracias. Gracias, gracias. Tenemos que unirnos, lo haremos, lo lograremos. Tenemos que detener la guerra en Gaza, hay que hacerlo de inmediato, tenemos que lograrlo, hay que iniciar negociaciones, necesitamos conseguir una paz inmediata, necesitamos traer de vuelta a los rehenes a casa, los 20 rehenes, no queremos 2 ni 4, los queremos a todos. Con Steve Witkoff, Marco Rubio y otros colegas, ya hemos traído a la mayoría de ellos de regreso a casa. Nos encargamos de todos esos procesos, pero siempre dije que el último sería el más difícil. Y eso fue exactamente lo que pasó. Necesitamos traerlos de vuelta ahora, no queremos traer primero a 2, luego a otros 2, luego a 3 más. No, queremos que todos regresen, que todos vuelvan a casa. También hay que traer de vuelta 38 cuerpos. Sus padres se han acercado a mí, dicen que quieren recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Quieren recuperarlos. Están muertos, pero es como si estuvieran vivos para aquellos cuyos hijos o hijas estaban vivos. Todos están trabajando intensamente para detener los asesinatos, en particular en el territorio de Ucrania. Quisiera pensar que una de las 7 guerras que iniciaré sea esta. Pensé que esto sería fácil porque siempre tuve buenas relaciones con el presidente Putin. En la guerra nunca sabes qué ocurrirá, siempre hay sorpresas buenas y malas. Todos creían que Rusia ganaría la guerra en 3 días. Pero no fue así. Yo suponía que sería un pequeño conflicto, pero al final Rusia ahora no se ve muy bien. De hecho, se ve mal, sin importar lo que esté pasando o lo que vaya a pasar. Después, pensé que pasaría en menos de una semana. Ellos llevan más de 3 años luchando. Matan de 5 a 7 mil jóvenes soldados, principalmente soldados de ambos lados cada semana. De 5 a 7 mil jóvenes muertos, hasta 7 mil jóvenes soldados. Algunas ciudades reciben misiles o bombas, pero no desaparecen totalmente. Esta guerra nunca habría comenzado si yo hubiera sido presidente. Esta es una guerra que nunca debió haber comenzado. Eso es liderazgo. ¿Y qué puede hacer un mal liderazgo con nuestro país? Vean lo que pasó en Estados Unidos y cómo estamos ahora en tan poco tiempo. Ahora solo hay una pregunta: ¿cuántas personas más morirán? Ambos lados, China e India, son los que están interesados en esta guerra, ya que compran petróleo ruso. Pero es imperdonable que incluso los países de la OTAN no hayan dejado de comprar recursos energéticos rusos. No me gusta nada esto, de verdad. Ellos, en esencia, están financiando la guerra contra ellos mismos. ¿Dónde se ha visto eso alguna vez?
En caso de que Rusia no esté lista para un acuerdo de cese de la guerra, en ese caso Estados Unidos está completamente preparado. Imponer tarifas muy serias y fuertes contra quienes son los principales responsables de este derramamiento de sangre, creo que lo harán muy rápido. Pero para que estas tarifas sean efectivas, los países europeos, todos ustedes que están aquí presentes, todos deben unirse a nosotros y tomar exactamente las mismas medidas. Ustedes están muy cerca de ellos. Nosotros al menos tenemos un océano de por medio. Y Europa no puede hacer lo que están haciendo ahora. ¿No deben comprar petróleo y gas a Rusia? Subtítulos de Dima Torsok, combaten a Rusia. Es una vergüenza para ellos, y una vergüenza para ellos. Cuando me enteré me quedé en shock. Pero hay que detener todas las compras de recursos energéticos a Rusia, de lo contrario simplemente estamos perdiendo el tiempo en vano. Hay que discutirlo. Hoy hablaremos de eso con los países europeos. Todos ellos están presentes aquí hoy. Supongo que les gusta oírme hablar de esto, pero siempre soy directo y digo lo que pienso. Debemos reducir las amenazas de uso de armas peligrosas. Exhorto a todos los países a unirse y terminar con el desarrollo de armas biológicas de una vez por todas. Las armas biológicas y nucleares son horribles y monstruosas. Es necesario detener el desarrollo de armas nucleares. Sabemos, ustedes saben, yo sé, hablamos de esto todo el tiempo. Es importante porque esas armas son muy poderosas. No podemos usarlo, no podemos aplicarlo, no debemos hacer eso. Si eso pasa, el mundo se acabará. No existirá la Organización de las Naciones Unidas para hablarlo, no quedará nada. Hace algunos años, experimentos imprudentes llevaron a que ocurriera una pandemia global. Pero a pesar de esta catástrofe, muchos países continúan realizando investigaciones arriesgadas sobre armas biológicas. Producen patógenos que han sido desarrollados por el hombre. Por cierto, esto es absolutamente peligroso, peligrosísimo. Y hoy anuncio que mi administración liderará los esfuerzos internacionales para implementar la Convención sobre Armas Biológicas. Es necesario hacerlo. Con los líderes mundiales impulsaremos un sistema de verificación con inteligencia artificial en el que todos confíen. Espero que la Organización de las Naciones Unidas pueda desempeñar un papel constructivo aquí. Continuación de uno. Esperamos que este proyecto se realice con ayuda de la inteligencia artificial. Muchos dicen que esto podría ser uno de los mayores logros, pero también podría ser peligroso. Puede ser una gran bendición o un gran peligro. Hay que pensarlo bien. No solo la Organización de las Naciones Unidas no resuelve los problemas que debería resolver, sino que a menudo crea nuevos problemas que tenemos que solucionar. Un ejemplo claro de esto es la principal cuestión política de nuestro tiempo, la crisis de la migración descontrolada. Es incontrolable, sus países están siendo destruidos. La Organización de las Naciones Unidas financia el ataque y asedio a estos países europeos. Es un juego. En 2004, la Organización de las Naciones Unidas financió ayuda por un monto de $372 millones para aproximadamente 626,000 inmigrantes que se dirigían a los Estados Unidos. Consideren esto, la Organización de las Naciones Unidas ayuda a quienes entran ilegalmente a Estados Unidos, luego los deportamos y la Organización de las Naciones Unidas los apoya nuevamente. También les proporciona comida, refugio, vivienda y tarjetas de débito a estos migrantes ilegales para que crucen nuestra frontera sur y lleguen a Estados Unidos. Millones han cruzado nuestra frontera sur hacia el país. Hace apenas un año, millones y millones de personas entraban sin ningún control. Han sido millones en estos 3 años con la administración incompetente de Biden, y ahora lo hemos detenido por completo. Ya no están ahí porque saben que no podrán cruzar la frontera sur, pero lo que pasó es totalmente inaceptable. La Organización de las Naciones Unidas debe detener la invasión, no facilitarla ni financiarla. Y Estados Unidos rechaza la idea de que una gran cantidad de personas del extranjero puedan viajar por el mundo sin control. Violar nuestras fronteras, violar nuestra soberanía, cometer crímenes sin control y aprovecharse de nuestros sistemas de asistencia social sin restricciones. Reafirmamos que América pertenece a los estadounidenses. Hago un llamado a todos los países para que también protejan a sus ciudadanos. Deben hacerlo porque no estoy señalando a nadie en particular,
pero los veo a todos ustedes. Sus países simplemente están siendo destruidos. Europa tiene enormes problemas. Europa está siendo invadida por migrantes ilegales. Nunca antes había sucedido a tal escala. Una enorme cantidad de personas llega a Europa y nadie hace nada al respecto. Nadie intenta cambiarlo ni expulsar a esas personas. Pero eso no es racional. Y como eliges la corrección política, no haces absolutamente nada para lidiar con esto. Y aquí debo decir, por ejemplo, Londres tiene un alcalde monstruoso, simplemente monstruoso. Ha cambiado tanto. Londres ha cambiado, hablan de la Sharia y ese país ya es diferente, no se puede hacer eso. La inmigración, las energías suicidas, eso será la muerte para Europa Occidental si no se hace algo al respecto ahora mismo. Si no se hace, no llevará a nada bueno. El mundo es hermoso porque cada país es único. Todo Estado soberano tiene derecho a controlar sus fronteras. Ustedes también tienen ese derecho. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora en nuestro país? Limitando el número de migrantes que ingresan a sus países, por quienes pagan las personas, los ciudadanos de esos países, para quienes ese país fue creado en su momento. Invirtieron su sangre, sudor, lágrimas y dinero en estos países que ahora están siendo destruidos. Los países orgullosos deben poder proteger a su gente y evitar que se sobrepoblen con personas que nunca han estado ahí y tienen otras costumbres, hábitos y religiones diferentes. Los migrantes violan las leyes, presentan solicitudes de asilo falsas, solicitan el estatus de migrante por razones infundadas y en muchos casos deben ser deportados de inmediato de regreso a su país. Nosotros, por supuesto, siempre tenemos un gran corazón. En él hay lugar para muchas personas, sentimos compasión. Pero necesitamos resolver los problemas. Esos problemas deben resolverse en sus países, no en el nuestro. Ayudamos a muchos países, por supuesto, sin duda. Muchos ya no pueden enviar a su gente. Antes nos enviaban literalmente columnas de decenas de miles. Esas enormes columnas de personas que entraban a nuestro país sin control, sin ningún tipo de revisión, en absoluto. Bueno, eso ya no pasa más. Datos del Consejo de Europa indican que en 2024 cerca del 50% de los condenados en cárceles alemanas son migrantes extranjeros. En Austria la cifra llega al 53%. En otros países, en Grecia es el 54%, en Suiza, la hermosa y bella Suiza, el 72% de las personas en las cárceles no son de Suiza. Y cuando las cárceles están llenas de solicitantes de asilo, eso de alguna manera se considera una muestra de bondad. Eso está pasando y responden con crímenes. Debemos acabar ya con este fallido experimento de fronteras abiertas. Esto es lo que quiero decirles. Tengo mucha experiencia en esto. Sus estándares se irán al infierno en ese caso. En Estados Unidos intentamos frenar rápido la migración descontrolada. Tan pronto como comenzamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera, tan pronto como expulsamos a los migrantes ilegales de nuestro territorio, dejaron de venir simplemente. Esto es un acto humanitario para los participantes, ya que miles morían cada semana. Las mujeres eran violadas y nunca había ocurrido algo así. Las mujeres eran violadas, golpeadas, literalmente, mientras llegaban hasta nosotros. Y es un camino largo, muy largo. Fue un camino terriblemente difícil. Y también fue una victoria histórica sobre la trata de personas en esta región. Lo que hicimos es una victoria, de verdad. Salvamos a tantas personas que simplemente no habrían sobrevivido a este camino, a esta ruta. Muchos simplemente morían. Cadáveres. A lo largo de todo este camino en la selva, la gente tenía que atravesar la selva, cruzar la jungla. Hace tanto calor que no se puede respirar, la gente se asfixiaba y moría ahí, es un calor monstruoso. Y ahí hay cadáveres por todas partes, cadáveres por todos lados. Y salvamos a muchísima gente, no les permitimos morir. Lo que se hizo es maravilloso, el público estadounidense está de acuerdo con eso, y estoy orgulloso de ello.
Hoy tenemos los índices de aprobación más altos, especialmente por lo logrado en la frontera y la economía. Por eso, la política de Joe Biden permitía a las pandillas y traficantes, personas, niños, desmanes, presos y condenados de todos los países. La administración anterior tampoco salvó a 300,000 niños, a más de 300,000 niños pequeños, que eran traficados, que eran llevados al territorio de Estados Unidos con la permisividad de Biden. A muchos de ellos los violaban, los agredían, los traficaban, los vendían. Y nadie habla de eso. En las noticias falsas no se dice nada de eso. Varios niños pequeños desaparecieron o murieron, y a muchos de ellos los encontramos y los enviamos de regreso. Los vamos a enviar de regreso con sus padres. Nadie sabe quiénes son, pero averiguaremos de dónde vienen. Lo entenderemos y los llevaremos a casa. Y entonces las mamás y los papás correrán a la puerta, llorarán, no podrán creer que su pequeño hijo o su pequeña hija ha regresado. Ya hay casi 30,000 así. ¿El tráfico masivo de niños es un mal absoluto? Eso es justo lo que busca la agenda global sobre migración. De eso se trata. En Estados Unidos, como saben, la administración de Trump está trabajando en esto y seguiremos trabajando para rastrear a esos criminales que crean estos problemas. Y vamos a devolver a 30,000. De hecho, ya hemos devuelto a 30,000 y vamos a seguir con este trabajo. Vamos a intentar encontrar a todos. 300,000 niños, lamentablemente, o desaparecieron o murieron por culpa de esos animales que hicieron esto. Vamos a proteger a nuestros ciudadanos y por eso estamos trabajando para hacer frente a los monstruosos cárteles de la droga que están causando estragos. Ahora ya no se pueden consumir drogas en esos tribunales. El barco que llega desde Venezuela, ahora ya no se podrá hacer así, será diferente. En esencia, detuvimos el ingreso de drogas por mar a nuestro país. No las llamamos drogas acuáticas, pero matan a cientos de miles. También incluí a estos cárteles de la droga que cometen atrocidades en las listas correspondientes. Ahora son consideradas organizaciones terroristas internacionales, incluyendo las bandas criminales Mana Salvatrucha, 13 Tren de Aragua de Venezuela. Por cierto, esas agrupaciones torturan, mutilan y matan impunemente. Son enemigos de toda la humanidad. Por esa misma razón comenzamos a usar el máximo poder del ejército de Estados Unidos para eliminar grupos terroristas y la red de contrabando liderada por Nicolás Maduro en Venezuela. A todos los terroristas que intenten entrar a territorio estadounidense o hacer cualquier otra cosa, les pido que lo sepan, los vamos a destruir. No tenemos otra opción, lo haremos sin falta. Eso no va a pasar, no van a llegar hasta nosotros, no podrán hacernos daño. 300,000 personas murieron el año pasado por el fentanilo y otras drogas. Cada uno de los barcos que creemos que transportan drogas será destruido. No vamos a permitir que esto siga pasando. La energía es otra área en la que Estados Unidos está prosperando como nunca antes. Eliminamos los mal llamados puntos de energía subsidiados. Es simplemente una burla. No funcionan, son demasiado caros, no son suficientes para que las fábricas funcionen, para restaurar la grandeza de su país. El viento no sopla en esos volúmenes. Esos molinos de viento, bueno, es simplemente ridículo. Son caros de mantener, necesitan reparaciones constantes, se pudren. Es la energía más cara jamás producida. La energía existe para ganar dinero, no para gastarlo. Pero sin subsidios no funciona. Entonces, ¿cuál es el sentido? La mayoría fueron hechos en China. Les doy el crédito, pero ¿por qué los fabrican, los envían a otro país y no los instalan en el suyo? Ellos prácticamente no los usan carbón, ellos mismos, usan gas. Ellos usan prácticamente todo lo que sea, pero el viento no les gusta, pero vender molinos de viento sí que les gusta mucho. Y turbinas eólicas. El país estaba al borde de la destrucción debido a la agenda verde.
Quiero reconocer a Alemania. De hecho, quiero llamar la atención sobre Alemania. Alemania está tomando un camino difícil, uno incorrecto. Esto trata de energía y migración, siguen el camino verde y van a la bancarrota. Llegó una nueva administración, volvieron a donde estaban antes, a los combustibles fósiles, a la energía tradicional. Ahora todo está mejor. Se puede hacer esto, volvieron a lo que había antes, abrieron muchas instalaciones energéticas, instalaciones de energía, fábricas. Quiero reconocer esto aquí, en Alemania, por eso, porque fue una catástrofe lo que sucedía, lo que está sucediendo. Iban por el camino verde, pero ese es el camino de la bancarrota. De eso se trata. Sí, sé que es políticamente incorrecto y me van a criticar, pero estoy aquí para decir las cosas como son. Estoy en Nueva York, ahora me siento mucho más seguro, el nivel de criminalidad está bajando. Hablando de eso, Washington, Distrito de Columbia, solía ser la capital del crimen en Estados Unidos. Ahora, en solo 12 días, la ciudad se ha vuelto completamente segura. Todos caminan tranquilos por los restaurantes, cenan, sus esposas pueden andar por la calle, con o sin ustedes, no pasa nada. Mi gente hizo un trabajo excelente. Sí, yo dirigí a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional se encargó de este asunto. Sí, tal vez políticamente no sea correcto, pero devolvimos o encarcelamos a 1.700 criminales en sus países. Washington, Distrito de Columbia, ahora es una ciudad completamente segura. Los invito de verdad a ir allá, podemos cenar ahí, daremos un paseo juntos, ni siquiera necesitaremos ir en un vehículo blindado, simplemente caminaremos por la calle desde la Casa Blanca, será completamente seguro. Y, por supuesto, el petróleo y el gas son muy importantes. Aberdeen, por ejemplo, alguna vez fue la capital petrolera de Europa. Ahí se encontraron enormes reservas en el Mar del Norte. Ahí se descubrieron enormes reservas. Hablé de esto con el ministro. Le dije que sus ciudades son un gran activo. De hecho, ahí se impusieron enormes impuestos. Ahora, ninguna compañía petrolera quiere entrar ahí. Todavía ya hay mucho petróleo que ni siquiera ha sido explorado, y las reservas ahí son enormes. Es un activo gigantesco para el Reino Unido. Y espero que el primer ministro me esté escuchando ahora, porque durante 3 días seguidos solo le he estado hablando de esto. Exploten el petróleo, exploten el petróleo. No quiero que destruyan Inglaterra ni Escocia. Esos paisajes tan hermosos. Instalan esos paneles solares y baterías para destruir tierras agrícolas. Por eso, no permitiremos que eso suceda en América. En 1980, el director de la Unión Nacional de Estudiantes predijo que para el año 2000, el cambio climático causaría una catástrofe global. Él dijo que esto sería irreversible. Sería como un holocausto nuclear, así se decía en la Organización de las Naciones Unidas, y eso ocurrió. Aquí estamos. Un representante de la Organización de las Naciones Unidas en 1980 afirmó que varios países serían destruidos pronto por el calentamiento global, pero eso no ocurrió. Si miramos unos años atrás, unas décadas atrás, en los últimos años se decía que el enfriamiento global acabaría con la humanidad. Hay que hacer algo al respecto. Luego empezaron a hablar sobre el calentamiento global, sobre que eso acabaría con los países del mundo, pero ahora otra vez se está volviendo más frío. Ahora lo llaman cambio climático, porque así les conviene más. Simplemente cambio climático, no importa si la temperatura sube o baja, no importa, lo principal es que hay cambio climático, pase lo que pase. Pero esto es simplemente un fraude enorme en todo el mundo. Cambio climático, pase lo que pase. No más calentamientos, ahora enfriamiento global. Todas esas predicciones, pronósticos que hacía la Organización de las Naciones Unidas y muchos otros, muchas veces por razones convenientes. Todo eso resultó ser mentira. Esa declaración la hicieron tontos. Y no le dieron oportunidad a otros países de prosperar. Tenemos que alejarnos de este engaño verde, porque si no lo hacemos, ustedes fracasarán. Y eso ya está pasando. Trump tenía razón después de todo sobre todo esto. Quiero decir, es cierto, lo dije, al final tuve razón.
Y les digo, si no se alejan de este fraude y engaño de la energía verde, les irá mal. Llegarán personas sin nada en común, sus sociedades y países fracasarán. Soy presidente de Estados Unidos y me preocupa Europa. Amo a su gente y me duele ver cómo la destruyen los problemas de energía y migración. Ese monstruo de dos cabezas está destruyendo todo a su paso. ¿No podemos permitir que esto suceda? Hacen esto para agradar a todos y ser políticamente correctos, pero así destruyen su legado. Deben tomar el control de la migración descontrolada. La catástrofe energética que ocurre ante sus ojos aún no es demasiado tarde. El enfoque en la huella de carbono, bueno, eso es solo una invención, fue propuesta por personas con malas intenciones. Y esto lleva a la destrucción. La huella de carbono, de eso se hablaba mucho hace algunos años, recuerdo cómo se hablaba de la huella de carbono. Y luego el presidente Obama subía a bordo del Air Force One y dejaba unas cuantas huellas más. Imagínate, ahí hay motores enormes, todo eso se queda en la atmósfera de ese avión. Él hablaba de la huella de carbono, de que había que hacer algo al respecto. Luego él volaba de Washington a Hawái para jugar golf. Y luego regresaba en ese avión grande y bonito, regresaba en él. Y luego volvía a hablar de eso. Hablaba sobre el calentamiento global, sobre la huella de carbono. Bueno, eso es un engaño. Y todo eso cuesta muchísimo dinero. Reducir la huella de carbono en un 37%. Piénsenlo, felicitarlo a él o a ustedes por lograrlo. Sí, cerraron muchas empresas, pero redujeron la huella de carbono un 37%. Sin embargo, todos estos sacrificios y uno aún mayor, todo esto fue anulado por un aumento global del 54%. La mayoría proviene de China. La mayor parte de esto se debe a China, de esos países que también están prosperando, que ahora representan más dióxido de carbono, que otros países desarrollados en todo el mundo. Aquí todos esos países están trabajando arduamente en la huella de carbono, pero eso es un sinsentido, es una tontería. Y aquí, en Estados Unidos, todavía tenemos defensores radicales del medio ambiente que dicen que hay que detener todo. Ellos probablemente quieren matar a todas las vacas. Es inimaginable lo que dicen. Pero tenemos una frontera muy segura, tenemos territorio. Y si tenemos el aire más limpio, y de hecho lo tenemos, nuestro aire es realmente muy limpio, nunca ha estado tan limpio en los últimos años. El problema es que otros países como China, sí, tal vez suene desagradable, pero China nos envía su aire contaminado. Hagamos lo que hagamos, el aire se contamina porque la contaminación viene de otros países con aire menos limpio. Estos defensores del medio ambiente se niegan a reconocerlo. Lo mismo ocurre con la basura. En Asia se arroja directamente al océano. Y después de una semana o dos, esa basura deriva cerca de Los Ángeles. Son enormes cantidades de basura. Prácticamente no se puede hacer nada al respecto. Así pasa cerca de Los Ángeles, no cerca de San Francisco, y luego surgen problemas para la gente porque simplemente tiraron una colilla en la playa. Todo esto es simplemente una locura. Y la consecuencia principal de esta política energética es que no ayudamos al medio ambiente, simplemente redistribuimos la producción y la actividad industrial. De los países desarrollados que siguen estas reglas locas, a los países en desarrollo que se están haciendo ricos con esto, ellos han hecho una fortuna. Actualmente las facturas de electricidad en Europa son 4 o 5 veces más altas que en China y 2 o 3 veces más que en Estados Unidos. Y aquí las facturas de electricidad están bajando. ¿Usted pudo comprobarlo? Tenemos una expresión, baila nena, baila. Eso es justo lo que hacemos. Las facturas de electricidad, como mencioné, están bajando. Están funcionando. Aires acondicionados. En todas partes, pero en estos países casi no hay, porque la electricidad es muy cara.
1.300 personas en Estados Unidos mueren por el calor. En Europa esa cifra es mucho mayor, ya que la gente no enciende el aire acondicionado, es demasiado caro. Esa ya no es la Europa que yo conocía, la que yo amaba. Todo se hace en nombre de que demostrar que supuestamente están luchando contra esta estafa del calentamiento global y en esencia solo se están buscando problemas. Y hay que rechazar esto por completo y hay que hacerlo de inmediato. Por eso Estados Unidos salió de el fraudulento Acuerdo de París. Aunque, por cierto, nosotros pagábamos mucho más que otros, y otros ni siquiera pagaban. China no pagaba en absoluto y no pagará hasta el año 2030. En Rusia les dieron estándares que son muy fáciles de cumplir, pero a Estados Unidos nos tocaba pagar billones de dólares. Bueno, yo dije que eso era otro fraude. El mundo solía aprovecharse de Estados Unidos, pero eso ya cambió. Como todos saben, yo presenté decretos históricos para aumentar la producción de energía. Ahora tenemos más petróleo y gas que otros países, incluso más que en cualquier otro lugar del mundo. Y tenemos más reservas de estos que en cualquier otro lugar. El carbón, también mencioné un carbón grande y bonito. Antes no había de ese tipo. Y lo mencioné en la Casa Blanca. Nunca dije no sala, eso es carbón. Dije carbón limpio y bonito. Suena mejor, ¿verdad? De nuevo, estamos listos para proveer energía accesible a cualquier país que la necesite y la mayoría de ustedes la requiere. Exportamos energía globalmente y somos los mayores exportadores de recursos energéticos en Estados Unidos. Queremos comerciar, desarrollar lazos comerciales con todos los países, con absolutamente todos. Queremos ayudar a los países, queremos ayudarles, pero aquí debe haber justicia y reciprocidad. Los problemas comerciales se parecen a los climáticos. Los países que cumplen las reglas, sus fábricas son destruidas, es triste. Algunos países también rompen las reglas. Por eso, pero Estados Unidos ahora está aplicando aranceles a varios países y la mayoría de estos aranceles se nos han aplicado durante muchos años sin ningún control, absolutamente. Hemos utilizado los aranceles como un mecanismo de protección durante el gobierno de Trump. En el primer mandato entraron cientos de millones en aranceles y la inflación era muy baja, igual que ahora. La diferencia es que ahora entran cientos de millones de dólares al país. Así es como haremos todo para que el sistema funcione, para que pueda asegurar nuestro propio futuro. También usamos aranceles para proteger soberanía y seguridad global. Entre ellas, respecto a países que se beneficiaron de administraciones estadounidenses previas durante décadas. Incluyendo subtítulos de Dima Torsok, se trata de la administración más incompetente y corrupta, la administración de Joe Biden, el dormilón. Se impusieron los aranceles más altos a Brasil y se han hecho esfuerzos inéditos para interferir en los derechos y situación de los ciudadanos estadounidenses. En relación con esto vemos vacunación, corrupción judicial y intentos dirigidos de atacar a quienes no son del agrado. Debo decir que entré aquí justo cuando salía el líder de Brasil. Llegamos a Brasil y nos abrazamos. ¿Continuará? Y le dije, mira, imagina que en unos minutos voy a decir esto. Pero estuvimos de acuerdo en que la próxima semana ya nos veremos. No había mucho tiempo, eran literalmente 20 segundos. Me alegra haber esperado y que nos encontráramos. Hablamos, estuvimos de acuerdo y acordamos reunirnos la próxima semana, si te interesa. Pero él es maravilloso, de verdad, me gusta, le gusto y yo solo hago negocios con personas que me agradan. Como sabes, si alguien no me agrada, definitivamente no me agrada. Eso es todo. Bueno, al menos tuvimos 39 segundos, tuvimos química. Eso es una buena señal. Gracias. Bueno, pues Brasil, ¿pueden creerlo? Impuso una tarifa ilegal contra nuestro país. Pero ahora respondimos de la misma manera, respondimos de forma muy convincente.
Como presidente, siempre defenderé nuestra nación, soberanía y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Y lamento mucho tener que decir esto, pero Brasil está actuando de manera incorrecta y seguirá teniendo dificultades. Y solo podrán tener éxito si interactúan con nosotros. El próximo año, Estados Unidos celebrará 250 años de independencia islámica, testimonio de la fuerza, poder, espíritu y autonomía estadounidense. También organizaremos la Copa Mundial de la FIFA en 2026 y en 2028 los Juegos Olímpicos. Espero que todos ustedes los visiten. Espero que una gran cantidad de personas de todo el mundo participen en estos maravillosos eventos. Serán eventos que representarán logros, personas y libertad. También debemos reflexionar sobre lo que se conmemoró el 4 de julio de 1776, cuando fundamos el Premio para Todos los Países. Esos son días importantes. Surgieron los Estados Unidos de América, fue un milagro. Teniendo en cuenta la proximidad de este aniversario, espero que todos los países sean aún más innovadores. Yo, en nuestro ejemplo, para que todos se unan a nosotros. Rev Bebovich. Estos están comprometidos con nuestros valores. Estos valores son extremadamente queridos e importantes para nosotros. Defendamos la libertad de expresión, palabra y creencia. Y también entre las religiones más perseguidas, como saben, está el cristianismo y debemos proteger la soberanía, proteger esos valores que hacen que nuestros países sean especiales, sobresalientes y diferentes a cualquier otro. Para concluir, reitero que la inmigración y el alto costo de las energías verdes aéreas están destruyendo una gran parte del mundo libre, una gran parte de nuestro planeta. Países que valoran la libertad están decayendo debido a sus políticas. Necesitan fronteras seguras, necesitan fuentes de energía tradicionales si quieren recuperar su grandeza. No importa si es norte, sur, este o oeste, cerca o lejos. Cada líder que está sentado aquí, en este salón, que representa a estos países con historias orgullosas, herencia y cultura, que hacen que estos países sean únicos, sin igual en la historia de la humanidad. En cualquier otro lugar, de Londres a Lima, de Roma a Atenas, de París a Seúl, de El Cairo a Tokio, de Ámsterdam a Nueva York, estamos parados sobre los hombros de personas, gigantes, atlantes, titanes, aquellos que construyeron nuestras queridas naciones y países. Considerando su experiencia, espíritu y fuerza. Nuestros antepasados conquistaron montañas, cruzaron océanos y desiertos, construyeron aviones y recorrieron tierras en aviones. Libraron un gran número de batallas, se enfrentaron a peligros y fueron soldados, campesinos, obreros, exploradores, patriotas y pioneros. Construyeron muchas ciudades, impulsaron la industria y la manufactura y transformaron islas pequeñas en grandes imperios. El poder de todo esto. Fueron defensores de su gente, nunca se rindieron y nunca cedieron ante la presión, y sus valores definieron nuestra identidad nacional. Su concepto, su visión ayudó a forjar nuestro destino. Todos en este salón son parte de esto a su manera. Cada uno de nosotros ha heredado los hechos, los mitos, los triunfos, las leyendas de nuestros fundadores, de nuestros héroes que nos mostraron el camino. Nuestros antepasados dieron y entregaron todo por su patria, la defendieron con orgullo, con sudor, sangre, vida y muerte. Y ahora es importante proteger esas naciones que ellos crearon, esos países que ellos fundaron. Eso debemos hacerlo todos. Cumplamos juntos nuestro deber sagrado ante los ciudadanos y el pueblo. Cuidemos nuestras fronteras, asegurémoslas y preservemos su cultura, herencia, tesoros y tradiciones. Y luchemos por nuestros sueños importantes, nuestras aspiraciones, por nuestra libertad que tanto valoramos, por la amistad, por este hermoso concepto. Unámonos todos para que los subtítulos sean creados por Dimitar Sok. Nuestro planeta era grande, hermoso, maravilloso. Todos nosotros vivimos aquí en un solo mundo que es más rico, mejor y más hermoso que nunca antes. Puede ser, es posible, espero que suceda. Comencemos ahora mismo, justo en este preciso momento. Podremos lograr que nuestros países sean mejores, más seguros y hermosos, cuidando a nuestra gente y pueblos.
Gracias, que Dios los bendiga a ustedes y a los países del mundo. Hasta luego.